me dedico a hacer libros de Torah, libros de Torah en español, comentarios. Y bueno, gracias por invitarme, por estar aquí. Una pequeña aclaración sobre el título de la conferencia. Vi tan bonita el diseño, me gustó tanto que dije ya no me muevo más. Pero yo le hubiera cambiado. Lo que quiero hablar realmente no es de la evolución del espíritu, era parte del tema, luego me di cuenta que era demasiado. Vamos a cambiar el título por la complejidad del espíritu. Evolución implica que hay cierta transición de un estado al otro. Realmente eso sería al final, antes de llegar a eso, habría que hablar de la complejidad del espíritu. Cuando decimos eso, cuando decimos que el espíritu es complejo, estamos diciendo que no es unitario. En la Edad Media, entre los sabios judíos, incluso entre los sabios cristianos, hubo mucha controversia. ¿Es que el espíritu es homogéneo o es tan diverso que uno debería asumir que son varios espíritus? Todos conocemos que en hebreo solemos decir que hay aparte del cuerpo está el nivel de nefesh, como quiera que uno quiera traducir eso, luego que está el nivel de ruach, luego de neshama, y según la Kabbalah, pues hay otro nivel hayá y luego yehiyah. Si hay 5 nombres para designar una sola realidad, la pregunta es, y es muy pertinente, ¿son 5 cosas diferenciadas o es una sola? ¿Okay? Ahora, no vamos a hablar exactamente, vamos a tomar el espíritu en general, vamos a asumir que es uno solo, pero vamos a tratar de entender de cuántos aspectos consta. Yo les voy a leer, todo esto va a venir de la lectura de 2 Gemarot. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos del espíritu, realmente no estoy hablando al espíritu en términos positivos, vamos a hablar del espíritu en términos negativos. El espíritu en términos negativos es complejo. Ahora, ¿quién dice que es complejo? Es una Gemara. Se los voy a leer, vamos a ir analizándolo despacio. Si voy muy rápido me detienen. ¿Okay? Es la Gemara en Kiddushin, Haftet 29, dice lo siguiente. Viene a raíz de una discusión sobre quién tiene precedencia para estudiar, si el hijo o el padre. Dice así: Tanu Rabanán, nuestros sabios enseñaron, Hulil mod u benolil mod. Si una persona solo tiene medios para que él estudie o que su hijo estudie, ¿cuál debe ser alajá? Hu kol beno. La persona, el papá, tiene prioridad, precedencia sobre su hijo. Si él nada más tiene medios para uno de los dos. Rabbi Yehuda precisa, sin embargo, im benos zariz u memulach betalmudo mekayim beyado. Si el hijo es listo, ¿no? Y está muy aderezado para estudiar, y su estudio lo mantiene, conserva su estudio, benoko demo. Y esa es la halajá. Su hijo tiene precedencia. La halajá, así es. Finalmente, si una persona no tiene para mantener a su hijo ya mismo para que estudie Torah, él tiene precedencia. Si finalmente el hijo es mejor que él para el estudio, debe hacer que su hijo estudie. Vale. Esa es la discusión. A raíz de eso, la Gemara cita una pequeña anécdota. Quijá de Rab Yaakov, berei de Rab Aja. Como vemos efectivamente que ocurrió con Rab Yaakov, el hijo de Rab Aja bar Yaakov. Era buen sefaradí, le puso a su hijo el nombre de su padre. Shadre Abuja le cambia de Abaye. Abaye era un gran sabio, están en Babel, está en Babilonia, y su padre lo envía a estudiar con Abaye, al Beit Midrash de Abaye. Y se quedó ese joven, Rab Yaakov, el hijo de Rabaja, se quedó ahí un cierto tiempo. Kiata, cuando regresó de estudiar con Abaye, con el sabio Abaye, se dio cuenta el padre que su hijo no era tan abusado para estudiar, no lo tenía todavía bien dominado. La expresión, la que realmente quiere decir que no tenía tan agudo su estudio. ¿Okay? Se le llama Rab Yaakov, Baraja,
papás rabías. Entonces sí era un rab, pero entre el padre y el hijo, ¿ok? Se cuenta el padre que su hijo no tenía tan agudo el estudio. Amarle, Ana, Difamiraj. Entonces le dijo, mira, yo tengo presidencia sobre ti. Tú, quédate tú aquí, permanece tú aquí. De Azil Ana, yo voy a ir ahí a estudiar con Abaye, con el sabio Abaye. En un Bet Midrash muy reputado en aquella época. Shama Abaye de Kahaba Ate. Abaye se enteró que venía. Según te le envió una carta, una epístola, una carta para decirle, es que mi hijo ya regresó, yo voy a ir a estudiar contigo ahora. Ahora, Abaye tiene un Bet Midrash, como en aquella época, como en Europa también, solía muchas veces el Bet Midrash, los estudios, estar fuera de la ciudad. Era muy común. Realmente ignoro por qué, pero era muy común. Y teniendo el Bet Midrash fuera, era peligroso. Ustedes conocen que hay mazikim, whatever that is, no sé lo que sea, pero la halajá dice que un hombre no debe andar caminando en despoblado, estar en una ruina, a causa de meziquía, a causa de alguna fuerza, algún factor que lo puede dañar. ¿Okay? Se lo asocia con los shelim, con los demonios, lo que sea, yo de eso no entiendo. El caso es que había un cierto mazik, había algo que hacía daño en el Bet Midrash de Abaye, que estaba, pues la gente iba a estudiar de día, de noche, en la atardecer regresaba, después de Maghrib, y se quedaba en un lugar solitario. Ahora, la ja es que si está uno solo en despoblado o en una ruina, si uno está solo, el mazik, esta fuerza le puede hacer daño. Si uno viene acompañado en general, no pasa nada, ¿no? Es la halajá. Pero en este caso, y también cuenta si es hay una diferencia si es de día o de noche. El caso es que había un mazik ahí en el Bet Midrash de Abaye, de que Habu Ayele Betrein, de que incluso cuando iban dos, Beyemama, durante el día, Have Mitazke. Era algo muy serio lo que había ahí. No era un mazik, no era una fuerza espiritual negativa normal. Algo le ocurrió a la gente, incluso dos. Imagino que entonces para ir a Bet Midrash a estudiar tenían que ir varios. Si habían dos, incluso dos salían dañados. ¿Qué tipo de daño? La Gemara nos dice. ¿Qué ocurrió? Amar Lehu, Abaye, cuando se enteró que llegaba Rabaja, les dijo a sus discípulos, a la gente del lugar, era el gran rab del lugar, se mandaba, Amar Lehu, lo lei enesh ushpiza, que nadie le dé alojamiento a Rabaja. Ahora, cuando no había alojamiento en casa de alguien, la gente solía, también como en Europa, solían ir al Bet Midrash y dormir ahí. Era lo más común. Abaye instruyó a todo el mundo a que no le diera alojamiento, con lo cual Rabajan se vio obligado a dormir en el Bet Midrash que estaba en el campo. Alegando que quizá algo, un mes va a ocurrir para que nos libre de este problema. Entonces envió a Rabaja las fauces del lobo. Y dámele, entonces llegó Rabaja, durmió ahí, pernoctó ahí, y a la mitad de la noche, vamos a asumir que era la luna llena y era la medianoche, whatever, digo, lo que sea, el caso es que, y dámele, que tanine de Shiva Rishate. Lo curioso es que le apareció algo a Rabaja, Bar Yaakov, que tiene la forma de una serpiente de 7 cabezas. ¿Qué hizo Rabaja Bar Yaakov? Kol quería de cara Natar Hadreishe. En cada inclinación de su rezo se le caía una cabeza. Ahí termina la historia. Nada más un pequeña postdata que cuando llegaron otro día, Rabaja estaba ligeramente molesto con Abaye, ¿no? Y con los demás sabios porque lo habían obligado a esto. Ahora, vamos a concentrarnos. Él vio una serpiente que tenía 7 cabezas. ¿Por qué 7 cabezas?
qué no 24? Bueno, la hidra, normalmente la hidra es una serpiente con cabezas, ¿no? Con varias cabezas. La hidra tiene usualmente 3. ¿Ok? Hay mucha mitología, pero ¿por qué Dafka? ¿Por qué justamente 7 cabezas? Vamos a leer otra Gemara. Este está en Sukkah. El primero que leímos estaba en Kiddushin, es la serpiente 7 cabezas. La serpiente 7 cabezas. En Sukkah, en el folio Daf Numbet 52, dice lo siguiente: Darash Rabbi Avira. Rabbi Avira, un sabio no muy conocido en Talmud, él hizo la siguiente interpretación: Veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora hay quienes dicen que no fue Rabbi Avira, fue Rabbi Yoshua ben Levi. No importa. Sheva Shemot yesh lo le Yetzer Hara. El Yetzer Hara tiene 7 nombres. Dice que tiene 7 nombres. Quiere decir que cuando yo investigo en todo el Tanaj, en la Torah, en los Nevim, Ketuvim, ¿no? Yo encuentro solamente 7 nombres para lo que se llama lo negativo que hay en el ser humano. Solamente 7 nombres. Entonces recuerdo un poco la serpiente 7 cabezas. ¿Y cuáles son estos 7 nombres? Akadosh Baruj Hu Keraorra. Vamos a ir avanzando desde el inicio del Humash hasta el final del Tanaj. El primer nombre es que Hashem lo llamó Ra. ¿Dónde Hashem llamó Ra al Yetzer Hara, lo que tenemos adentro, nuestros impulsos? Yetzer Lev Adam Rami Neurav. A raíz del diluvio, Dios mismo constató, fue su justificación para lo que hizo, es decir, que el Yetzer del ser humano es Rami Neurav, es Ra desde Neurav. ¿Qué es Neurav? Los sabios en otra Gemara lo interpretan: Mishemenaer Latzet Mimeaimo. Neurav, Nar es un jovencito, es un adolescente de hecho. La palabra significa agitar, entonces dado que la palabra Nar significa el agitado literalmente hablando, también que dicen, no se refiere a adolescente, se refiere al ser humano desde que nace, desde que se agita para emerger del vientre materno. O sea, Yetzer Lev Ha'adam, Rami Neurav es el Yetzer, aquello que tenemos dentro del hombre es malo desde que nace. Eso es en Bereshit, en capítulo 8. Eso fue Hashem, ahora. Moshe, que era Arel, ese es el inicio del Humash, en Bereshit. En Devarim, al final, curiosamente, Moshe, no explico uno por qué, pero viene a darle otro nombre. Le dice Moshe, que era Arel. Moshe lo llamó Arel. ¿Qué significa Arel? Incircunciso. ¿Ok? Aquel que tiene un prepucio, ese es el Yetzer Hara. ¿Dónde sabemos eso? Porque Moshe pidió a Israel, los exhortó, en Devarim, capítulo 10, Umalten et orlat levavchem. Deben circuncidar la orla, el prepucio que tienen en su corazón. Entonces, si él les pide que lo circunciden el corazón, quiere decir que el corazón tiene un prepucio, tiene algo que lo recubre. Ahora, es curioso que si Hashem le da un cierto nombre, lo llama Ra, al inicio de Bereshit, que tiene que venir Moshe Rabbeinu a agregarle un nombre. Es como si el llamarlo Ra no agotara todo lo que es. Si le tengo que agregar un nombre, quiere decir que estoy revelando un nuevo aspecto de acá. El aspecto era que es como un prepucio en el corazón. Eso es Moshe. David, que era Otame, rey David, en Tehilim, en el 51, que era Otame, David, siglos después, estamos hablando aquí de 4 siglos después, aproximadamente, un poco más, lo llamó Tamé. Tamé significa impuro. La palabra Tamé, ¿cómo decimos, si queremos insultar a alguien que estamos en Israel, cómo le decimos metuntam, ¿no? Significa literalmente está tapado el cerebro, ¿no? Lo queremos decir. A ver, Tamé significa, la orla es algo que recubre por fuera. Tamé
viene de la expresión tamne, en hebreo significa cuando hay un tapón por dentro. Por eso tintumere, que la gente, a mí dicen que aquel que, por ejemplo, coma alimentos prohibidos va a tener tintumere, ya no le va a fluir la energía espiritual bien. ¿Ok? Benigmeten, son varias interpretaciones. Entonces, David Amelech lo llamó Tamé. Está revelando un nuevo aspecto de Yetzer Hara. Después, ¿cómo sabemos que lo llamó Tamé? Sheneemar, porque dice el versículo, Lev Tahor Berali Elohim. Dios, crea en mí un corazón Tahor. Dice la Gemara, Mijal de Katamé. Si él pide que le crea un corazón puro, quiere decir que tiene un corazón Tamé. Él mismo era consciente de que él tenía un corazón Tamé. Luego, Shlomo, su hijo Shlomo, que era un soné. El rey Shlomo llamó al Yetzer Hara, lo llamó soné. Soné significa, traducido por enemigo, porque no tenemos la palabra exacta en español, significa realmente alguien que te odia, alguien que te rechaza. Siná es aborrecer a alguien. ¿Okay? Y la diferencia con un enemigo es que el enemigo no necesariamente, alguien puede ser enemigo de otro sin necesariamente aborrecerlo. Si lo traducimos por enemigo, pero vamos a ponerlo, aunque no es español a lo mejor, el odiador. ¿Okay? Aquel que te aborrece. No el aborrecible, sino el que te aborrece a ti. ¿Dónde sabemos eso? Porque dice Shlomo en Mishlei, Imra soneja, si tú, aquel que te odia, está hambriento, ajilejo lechem. Dale, si tiene hambriento, dale pan. Vimtzame ashkehu maim. Y si tiene sed, dale agua de beber. Kike halimata jote arrosho. Porque de este modo, tu enemigo, al que te odia, si le das pan y le das agua, estarás raspando, rastrillando las brasas encima de su cabeza. O sea, lo estás controlando. ¿Cómo controlas a alguien que te odia? Lo neutralizas, dándole lo que necesita. La Gemara agrega ahí, el pasuk termina, Ve'Hashem yeshalem lach. Y si tú haces así con aquel que te odia, Hashem yeshalem lach. A primera instancia yo diría, bueno, Hashem yeshalem lach significa que Dios te va a recompensar. Pero ¿cómo me recompensa Dios de que yo agarre a mi enemigo y le dé lo que necesita? La Gemara dice, Alti crey yeshalem lach, no lo entiendas en el plano superficial de él te va a recompensar Dios, sino Ela yeshmemenu lach. Hashem hará que él, que te odia, haga la paz contigo. Sabemos que la raíz Shin Lamed Mem en hebreo significa compensar. Compensar. Ya que se compensa, se paga, ¿no? Por lo mismo también la idea de Shalom realmente significa compensar. Shalom significa tomar dos supuestos y balancearlos. Si hay una sola cosa, no es Shalom. Shalom significa solamente cuando hay dos, entonces uno se compensa al otro. Entonces, lo que el versículo quiere decir es que en cuanto yo le doy a mi enemigo, aquel que me odia, le doy lo que necesita, Hashem hará que se compense conmigo, o sea, se balancee conmigo. En todo caso, ¿cuántos nombres llevamos aquí? 4. Muy bien. Sí. Ra, Arel, Tamé y Soné. Yeshayahu, el profeta Yeshayahu, lo llamó Kerao Mikshol, lo llamó Mikshol. Mikshol en hebreo es cualquier tipo de obstáculo. Puede ser que sobresalga o puede ser que también esté metido, como un bor, como un foso. Lo llamó Mikshol, un obstáculo en el camino. Sheneemar, como dice el versículo, Solu panu derech harim mikshol mi derech ami. Aplanen, despejen el camino. Aplanen el camino, despejen, ¿no? Harim mikshol,
levanten el Mikshol del camino de mi pueblo. Entonces tenemos aquí ya 5 nombres. Yehezkel, Keraó Eben. Yehezkel lo llamó piedra. ¿Y cómo sabemos que lo llamó piedra? Porque dice el versículo, Yehezkel, Hasiroti et lev ha'eben mi besarchem. Yo, Hashem, yo Dios, voy a quitar el corazón de piedra que está en la carne de ustedes. Benatati lachem lev basar. Y voy a darles un corazón de carne. Ustedes son de carne, pero su corazón no es de carne. Todo es de carne en ustedes, menos su corazón. Su corazón es de piedra. Los voy a quitar y les daré un corazón como el resto de ustedes, de carne. Esa es la profecía de Yehezkel. ¿Cuántos llevamos? 6, queda uno. Yoel, que era Tzefoní. Yoel lo llamó Tzefoní. ¿El Tzafón cuál es? El norte. Ahora Tzafón, hace poco pasamos Pesaj y hicimos un movimiento ahí con lo que se llama Tzafún. ¿Okay? Tzafún significa ocultar algo, esconder algo. ¿Okay? Y Tzafón significa también el norte. Entonces, Veta Tzefoní, Ajit me alejé, dice un versículo en Joel, yo voy a alejar Tzefoní. Entonces podemos traducir como el norteño, ¿okay? De Monterrey. ¿Okay? Pero realmente lo más factible es que Tzefoní significa aquel que está oculto. La Gemara, para que no nos equivoquemos, dice acto seguido, Tanu Rabanán, el versículo de Joel, donde se llama Yetzara Tzefoní, dice, Veta Tzefoní Ajit Melechem, yo voy a alejar, yo Dios, al Tzefoní de ustedes, Ze Yetzara, esto es el de Yetzara. No se refiere al viento del norte. En el Peshat, en el sentido llano del versículo, se refiere a una cierta plaga que viene del norte. ¿Okay? Pero la Gemara lo interpreta con mayor profundidad como no una plaga física, sino una plaga psicológica. ¿Y el Tzefoní quién es? Es el Yetzara. ¿Por qué lo llama Tzefoní? El oculto. Shetzafum veomet belibo shel adam. Porque está oculto en forma permanente en el corazón de los seres humanos. ¿Qué tenemos entonces? Tengo 7 nombres para el Yetzirah. 7 nombres quiere decir que le puedo dar muchos nombres, depende de cómo me afecte. Pero en toda la escritura, en toda la profecía, porque todas las escrituras son esencialmente un conjunto de profecías, desde el Humash hasta el final, desde el inicio al final, los sabios encontraron que la Torah describe al Yetzirah con 7 nombres. Ahora, tener un nombre significa representar una cierta cualidad. ¿No? Si alguien se llama Jacob, es por cierta cosa que hizo. Alguien se llama Shmuel. ¿Okay? Todo el nombre representa, no es como hoy en día que tenemos X cantidad de nombres y no ponemos atención a lo que significan. En la antigüedad, para todo el Tanaj, y en general para todos los pueblos antiguos, cuando se le daba un nombre a algo, era porque se quería representar cierta cualidad. Abraham es Abraham porque iba a ser Adamón Goim, etcétera, etcétera. Isaac porque él iba a reír, etcétera, etcétera. Entonces, que tenga 7 nombres, quiere decir que la parte negativa de nuestro espíritu, el Yetzirah, tiene 7 aspectos. Tiene 7 cualidades. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces asumimos que el Yetzirah que tenemos es unitario. Algo me impulsa a obrar mal. Hago malas cosas. Tengo Yetzirah. Pero a veces pasamos décadas de nuestra vida luchando contra eso negativo sin avanzar. Tengo 30 años que me dijeron que no sea colérico y sigo siendo colérico. ¿No? Tengo 30 años que sé que no debo ser lujurioso
y soy lujurioso. Tengo 30 años que no debo dejarme llevar por la gula y lo soy. ¿De dónde viene esta incapacidad que tenemos de luchar con Yetzer Hara? Esencialmente viene de que no lo entendemos. Yo no puedo luchar contra lo que yo no entiendo. Vivo sus efectos. Lo siento. O sea, el Yetzer Hara está en mí. Todos tenemos Yetzer Hara. Eso es lo que más nos define el Yetzer Hara. Yetzer Hara Tov es lo que no nos define. A mí me dijeron que Yetzer Hara nace, se genera el ser humano cuando nace. Por eso Hashem lo llamó Ra. Lo llama Ra porque desde que se agita el ser humano para salir del vientre tiene Yetzer Hara. ¿Cuándo entra el Yetzer Hara Tov en el ser humano? La Gemara dice entra mucho después, cuando es Bar Mitzvah. Es decir, cuando tiene un poco de uso de razón. Entonces, de ahí sabemos que el Yetzer Hara es lo más fundamental que tenemos. Aquello que es lo que más nos define. Yetzer Hara Tov es cuando me dicen, pórtate bien. Es siempre un llamado externo. El Bar Mitzvah es cuando le dicen, oye, no le pegas tan duro a tu hermano. A lo mejor en tantos pedacitos. O cuando el niño dice, bueno, hay una voz externa que me dice que me debo limitar. Tiene muchos años de ventaja, ¿no? Exactamente. Los comentaristas sobre el nombre Ra dicen, Dios lo llamó Ra porque es Kadum, porque es anterior a todo. Uno se explica, ahora se explica muy bien uno, por qué siempre hay Yetzer Hara en nuestras personalidades, porque era anterior. ¿Okay? Pero bueno, es que tiene relación las 7 cabezas de la serpiente con los 7 aspectos de Yetzer Hara, obviamente. ¿Qué fue lo que vio Rab Aja bar Yaakov? Vio lo que ocurría en ese lugar era que el Yetzer Hara, no sé si era colectivo o era el suyo, se encarnó, se personificó en una serpiente. Serpiente obviamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que la Torah simbólicamente nos dice en Bereshit? Que el Yetzer Hara es una serpiente. ¿Ok? Entonces, él lo que vio, si hubiera visto una serpiente, hubiera sido una anécdota banal como cualquier otra. Vio la serpiente. Todos los vemos. Yo la veo la serpiente todos los días cuando veo al espejo. ¿Okay? Lo curioso es que él vio a la serpiente que tenía precisamente 7 cabezas. Eso es lo interesante. O sea, entendió que el Yetzer Hara tenía 7 cabezas. Nadie más lo había entendido, ni siquiera sabía Valle. Nadie había podido. Ahora, ¿cómo pudo Rab Aja bar Yaakov? La Gemara no nos da detalles como lo hizo, nos dice una sola cosa. Nos dice que en cada inclinación se le cae una cabeza a la serpiente. ¿Cada inclinación de qué? Del rezo. Lo que hizo el Señor fue jalar todas las fuerzas de su espíritu, de la parte positiva de su espíritu, y en cuanto rezó para que se cayera cierta cabeza, esa cabeza se le caía. Pero los comentaristas dicen que no fue con el estudio, fue con el rezo, ¿ok? Pero cada acto que hacía, lo hacía deliberadamente. Seguramente muchos sabios han intentado derrotar lo que había ahí. Solamente él pudo. Y él pudo, en mi opinión, porque se dio cuenta de la naturaleza diferenciada de Yetzer Hara. Seguramente mucha gente había intentado luchar contra la serpiente. Y solamente le entendió que la serpiente tenía 7 cabezas. Ahora, esa serpiente somos lo que tenemos nosotros. Ahora, hay que analizar una pequeña cosa más. Si nos da tiempo vamos a analizar cada uno de los nombres y descubrir por qué tienen este nombre. El que sea piedra es bastante obvio. Es muy duro, ¿no? Y él será. Pero vamos a analizar, antes que eso, por qué Hashem no le dio un nombre universal, Yetzer Hara. ¿Por qué no tiene un solo nombre? Después de todo, en la película de Matrix, Yetzer Hara tiene el nombre de Mr. Smith. No tiene un solo nombre, ¿no?
Darth Vader tiene un solo nombre. ¿Por qué? También se llama Anakin. Sí, Ah, pero- bueno. no, pero es No, pero es no, el pero- bueno. Eso era antes de que se pervirtiera. Ah, Era cuando todavía no se volvía serpiente el Señor. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué le faltó a Dios? ¿Qué le faltó a Dios? A mí lo que me asombra es, ¿qué derecho tiene Moshe, 40 años después, de agregarle un nombre a Yetzirah? Y si Moshe le agregó un nombre, ¿qué derecho tiene David Amelech de agregarle otro nombre? ¿No será que tuvieron mayor conocimiento de él? Oh. Pero ¿cómo es posible que en las palabras mismas del Creador, Yetzirah se llame Ra, y que venga una criatura, ¿ok?, llamada Moshe, criatura del Creador, ¿no?, ser finito, y lo llame, le agregue un nombre? ¿Por qué va a conocer? O sea, si le agrega un nombre, quiere decir que no estaba presente ese segundo nombre en el primero. Si David le agrega otro nombre, quiere decir que entendió que algo le faltó a Moshe, etcétera, etcétera, hasta llegar al Tsefoní, al oculto. El profeta Joel lo llamó Tsefoní, y la Gemara dijo, oh, wow, descubrió algo muy grande. ¿Qué descubrió? Que Yetzirah está oculto permanentemente en el corazón del hombre. Antes de Freud, 2000 años antes de Freud, 2500 años antes de Freud, ya está en el subconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué fueron 7 descubrimientos? ¿Qué puede ser más grande que la palabra misma de Hashem? Yo lo llamo Ra. Entrometido tú, Moshe. ¿Por qué le agregas la palabra Arel, incircunciso? Y así con cada uno de ellos. Ahora, sobre eso, los comentaristas de esta Gemara nos dicen mucho, pero creo que se refiere a lo siguiente. Una cosa, Moshe Rabbeinu casi muere debido a algo por el estilo, ¿no? Sí, se lo andaba comiendo una pequeña serpiente. Justamente por el asunto del Arel. Exactamente. Ahora uno ve exactamente que todo está unido. O sea, el Yetzirah es dinámico. Y puede depender de pronto de cada Sí, gracias. individuo, ¿no? De cada individuo. Lo obvio es que depende de cada individuo. Muy bien, eso sí. Cada quien lo prueba en condiciones. Pero recuerden, ¿no? ok, Hazak, pero aquí hay una cuestión histórica. También, una cuestión histórica. Desde Bereshit hasta el profeta Joel pasaron cientos y cientos de años. El Yetzirah no solamente es diferenciado, tenemos muchos aspectos en nuestra personalidad que son negativos y no son iguales unos a los otros, sino que además se manifiestan cronológicamente, ¿ok?, también en forma distinta. No es lo mismo el Yetzirah cuando tengo 20 años, cuando tengo 50 años. A veces pensamos que sí. Ahora, pero estamos viendo aquí que Moshe reveló una dimensión del Yetzirah que Hashem ni siquiera había mencionado. La única dimensión del Yetzirah que Hashem mencionó es que está presente desde el inicio. Rami Neurah. Es una Gemara que dice, ¿por qué lo llama así? Nada más pues porque es lo primero que sale. Realmente está diciendo algo negativo, pero nada más quiere decir, Hashem nada más quiso decir que está presente. Fue Moshe que dijo, además de que está presente desde el inicio y que lleva la ventaja, hay una dimensión más. Hay una dimensión más que es como un prepucio. Es algo que recubre la plena utilización de las cosas. Para orlar, en leyes de la Torah, un árbol, los primeros años, no puede ser utilizado. Se le denomina orlar. ¿Okay? Entonces explica que orlar significa algo que, como si lo tapara por fuera. Algo que bloquea el uso, la plena utilización de algo. La dimensión de la Yetzirah que Moshe descubrió es que Yetzirah es algo que nos impide externamente desarrollar un potencial interno. El rey David reveló otra dimensión distinta. Dice, el problema no solamente es que tengo un prepucio externo,
a veces estoy tapado por dentro. No solamente es un prepucio externo que está recubriendo mi corazón, a veces tengo un tictum. Y esa es una dimensión que Moshe no mencionó. Y yo, David Amelech, ese es mi gran descubrimiento. Y el rey Shlomo reveló otra dimensión. ¿Qué dimensión reveló? Soné. Y él dijo, espérame, el soné, o sea, esta cosa negativa que tienes, quizás nunca has hecho la paz con él. ¿Por qué? Porque nunca le has dado a comer ni a beber. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Que si te afecta el soné, dale pan. Si tienes sed, dale agua. Y Hashem te lo va a compensar. La Gemara dice, no lo leas como Yeshalem Lach, sino como Yeshmimeno Lecha. Esta Shlemut quiere decir que a veces quieres cortarte algo y es un error. A veces no sabes dialogar con el Yetzirah, no sabes cómo parlamentar con el Yetzirah. Esas necesidades que tú no se las puedes dar y que debiste haberse dado. Si se hubieras dado, hubiera dicho la paz contigo. ¿Okay? Luego, la dimensión de Mikshol que menciona el profeta Isaías, a veces no es nada de esto, a veces simplemente una piedra que dejaste en el camino. Así de simple. Es curioso porque el profeta Isaías escribe muchas profecías sobre, a nivel global, cómo Am Israel se dejaba llevar por su Yetzirah. Ezequiel lo llamó de otro modo como Eben. O sea, a veces el problema de Yetzirah es simplemente que no es sensible. Lo llamó Eben, lo llamó piedra. ¿Qué quiso decir? Quizás todo el problema es que me falta sensibilidad, porque Hashem me dijo, ustedes son carne, pero tienen corazón de piedra. Si tuvieran corazón de carne, curiosamente en esta profecía la carne no es algo negativo. En todas partes de la profecía, en todas partes en general, la carne es lo que nos lleva hacia lo bajo. Y aquí es lo opuesto. Tener corazón de carne y ser carne es ser sensible. Ser sensible. ¿Okay? Finalmente el Sefoní, quizás el profeta Joel simplemente dijo, mira, el gran problema de Yetzirah es que forma parte del subconsciente. Safum beomet belibosh shel adam. Está permanentemente oculto en el corazón del ser humano. Ahora vamos a resumir. Vamos a quitar eso de evolución. Realmente estaba yo hablando del espíritu no en términos positivos, sino negativos. El espíritu humano es muy complejo. En su vertiente negativa tiene 7 aspectos, que son las 7 cabezas de la serpiente. Ahora, cada una de esas expresa un rasgo peculiar con el cual uno tiene que lidiar. Si uno no entiende cada una de las cabezas de la serpiente, y además de la época histórica en la cual uno está lidiando con una determinada cabeza, it just won't work. Si Joel hubiera querido, mejor dicho, si Moshe Rabbeinu hubiera querido lidiar con el aspecto de, por ejemplo, Mikshol, es un error. El desafío que tenía Moshe era lidiar con el aspecto, y él será de Arel. El aspecto de Mikshol era particular a la época de Isaías, por eso él dijo, se llama Mikshol, se llama obstáculo. Aquel que dijo se llama piedra, y es que la Naví, él lidiaba con el aspecto de piedra. En nosotros, para poder lidiar con Yetzirah, tenemos que saber qué cualidad representa en nosotros mismos, en este momento particular de nuestra vida. Si no, vamos a estar constantemente dándonos de golpes en la cabeza porque no pudimos. Ahora,
Ahora entendemos un poco, estamos en la Sefirat HaOmer, 2 minutos más voy a terminar. Estamos en Sefirat HaOmer. Ahora vemos una cierta correlación. Todo en la Torah se basa en un sistema de 7. El Maharsha dice respecto de los 7 nombres, ¿por qué tiene 7 nombres Yetzirah? Porque Yetzirah es el elemento, es un elemento integrante de la creación y toda la creación fue hecho bajo el sistema de 7. Sí, desde la creación el Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que que la creación está permeada de la noción de 7. Quiere decir que en toda la creación hay 7 aspectos principales. En cualquier cosa que yo vea. Realmente hay 10, pero de 3 no vamos a hablar. De lo concreto que se manifiesta a nosotros no son nada más 7. Realmente son 10, pero vamos a hablar de 7. Las 3 primeras lo dejamos de lado. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un sistema de 7 y un sistema de 10? Porque la Torah, cuando uno lee Bereshit, uno encuentra 10 veces la expresión Dios dijo, Vayomer Elohim. ¿Okay? Pero realmente no es cierto, uno encuentra 9. ¿Okay? La Gemara en Berajot dice, son 10. Y sale otro jajam, obviamente le dice, no contaste bien, señor. Son 9. Y le responde, Bereshit Nami Ma'amarhu. La primera palabra de la Torah es un enunciado creativo también. No hay nadie que está hablando ahí, don't worry. Lo explicamos después esotéricamente. Pero son 10. Ahora, hubo 10 enunciados entonces, que es lo que creó toda la creación. De los cuales los que son pertinentes para nosotros son 7. ¿Okay? Esos son los 7 días de la creación. Y son también las 7 midots, las 7 cualidades que Hashem utiliza para guiar el mundo. ¿Okay? Quitando de lado 3, por lo abstractas que son, Dios dirige el mundo concreto, el mundo que nos interesa. El mundo que nos interesa es este que tocamos y palpamos. Tiene 7 cualidades. No 24, no 3, 7. Para que el espíritu humano pueda evolucionar, pueda desarrollarse, uno debe conocer estos 7 aspectos. Si uno no los conoce, uno está dando palos de ciego, porque estamos construidos en base a ellos. Y también tenemos 7 grandes vicios del espíritu, que son los que venimos mencionando, los 7 aspectos de Yetzirah. Para que podamos realmente desarrollarnos, tenemos que comprender cada uno de ellos. En Sefirat HaOmer lo que hacemos es, tomamos a veces es una cuenta de 7 por 7. 7 por 7. Y a raíz de que se puso de moda la Kabbalah, entonces ya en todos los Sidurim ponemos, esta es la semana de Gesed, y Gesed, Shebe Gesed, y no sé qué, ¿ok? Antes no era así, no estaba tan de moda la Kabbalah, ahora que ya está de moda. Ahora, eso es muy correcto, lo pusieron así, y es muy correcto porque los editores de los Sidurim querían que la gente entendiera que para poder pasar de un estado de servidumbre espiritual a un estado de libertad espiritual, uno tiene que saber cómo desarrollar cada una de estas cualidades. Y para poder desarrollarlo, también tiene que saber cómo evitar ser derrotado por las, ¿cómo se llama? Las 7 cabezas de la serpiente, los 7 vicios del espíritu, los 7 aspectos de Yetzirah. Si no sabemos cómo correlacionar esta virtud con este vicio, a veces estamos trabajando en las midot equivocadas. A veces debería trabajar yo en esta midá y no lo hago. Lo que casi siempre ocurre es que como no tenemos un conocimiento depurado de todo esto, tomamos a Yetzirah simplemente como un gran un pequeño diablillo que vemos dentro,
contra el cual luchamos si no sabemos qué armas utilizar, no sabemos qué oponerle. Pero lo que Yetzer Hara pide en cada instante de nuestra vida no es lo mismo que pide en otro instante de nuestra vida. Como no es lo mismo la semana de Chesed, por ejemplo, que la semana de Geburah. Hay que conocernos a nosotros. Hay que saber qué aspectos nos regulan. En esta época de mi vida, en este momento, qué vida positiva o negativa represento, qué proporción hay de ella. Por cada vida, la palabra vida significa proporción. No tenemos todos una proporción de Yetzer Hara ni Yetzer Tov. Tenemos proporciones distintas. Y en cada época de nuestra vida tenemos otra proporción. Tenemos que hacer un esfuerzo serio y analizar cada una de ellas, descubrir sus nombres. ¿Qué nombre tiene ahorita el Yetzer Hara? ¿Qué nombre tiene ahorita el Yetzer Tov? Y cuando sepamos descubrir su nombre, sabremos qué característica opera en él y cómo utilizarla para bien, lo que sea de bien, y cómo derrotar lo que sea de mal. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo descubrimos los nombres negativos y positivos? Los nombres negativos, los nombres positivos son ser 7 midot. ¿Ok? ¿Cuáles son? Chesed, Geburah, Tiferet. Pero eso los nombres no dicen mucho, a menos que uno analice las cualidades. ¿Está relacionado con 100%. Porque Ra todo. con Gesed y Gura con Arel? Sí, tendría que haber. No he visto a ninguno que lo relacione, pero tiene que haber una relación. Una pequeña precisión. Hoy en día tenemos un sistema muy depurado de midot. ¿Ok? Esos nombres, ¿de dónde vienen? Esencialmente vienen de Divrei Yamim, donde David Amelech hizo un rezo y mencionó 7 cosas que Hashem utiliza para dirigir el mundo. Lejá Hashem, Akitulá, Geburah, Betiferet, Hod, lo hicimos en la mañana en el rezo. Como, quiero decir lo siguiente, hoy en día tenemos ya un sistema muy depurado de nombres y de cualidades y todo, ¿okay? Ya los hemos sistematizado. Como aparecen en los que de Kodesh, en las escrituras, aparecen mucho más fluidos. No hay, por ejemplo, David Amelech dijo Leja Hashem ha-Gedulah. Él nos dijo Gesed. ¿Okay? El lenguaje que tenemos hoy en día no necesariamente es el lenguaje que se refleja en la Shona Kodesh original. Hoy en día hemos pasado por una cantidad enorme de sabios que han sistematizado los conceptos, pero en bruto, quiero decir en raw, en las escrituras, tal y como está el lenguaje, es distinto. Entonces nunca vamos a ver una correlación precisa. No existe. Lo que sí hay, por ejemplo, los comentaristas de estos 7 nombres de Yetzer Hara analizan sus cualidades. ¿Qué significa decir Mekshol? Y tienen varias opiniones. Un Mekshol es esto. ¿Ok? Una piedra es esto. El Ra, lo que se llama Ra, es esencialmente esto. ¿Ok? Lo que se llama Arel es esto. Y hay variaciones, porque entre los comentaristas bíblicos nunca hay un sistema de definiciones. Esos dieron los sabios posteriores. Rashi, por ejemplo, nos dice cosas enormes, o Ramban, pero nunca los sistematiza, son comentarios. Después ya sabios posteriores, ¿no? Por ejemplo, de Arizal y esos, van a hacer un sistema de ideas, pero nunca habrá una correspondencia exacta porque antes no se solía escribir en forma de sistema, se solía explicar en forma de comentarios. No hay una correlación directa. Pero la correlación está ahí y los comentarios la señalan. Anab Yosef y Jacob, comentaristas de edición de En Jacob de la Gemara, que donde hay, y Masha también. Es una idea. ¿No podría ser que de veras el Satán tiene estas 7 características, no le quiero decir cualidades, y que se disfraza cada vez de diferente manera, claro, según sí. sea lo que requiera? Sí. Es un mismo Yetzer Hara bajo 7 disfraces. Lo podemos ver como 7 cabezas o 7 disfraces, 7 ropas.
lo esencial es comprender que no todo es homogéneo. Y entonces hay que estar más preparados, Hay que conocer los disfraces. por supuesto. Sí, o sea, hay que saber qué disfraz. Unas palabras. ¿Sí? ¿Y cómo ponerle a él? ¿Cómo contrarrestar eso? Más bien es encontrar la midá o tus midot que tienen más, las tienes que trabajar más para saber qué es lo que te va a probar, ¿no? Para ver en qué viene lo malo. Si tienes que conocer toda el... se me olvidó el nombre del comentarista que... creo que era Yun Jacob. Se me olvidó el nombre, discúlpeme. Él dice, las 7 cabezas de serpiente es lo que en la literatura cabalística, bueno, como dicen, en la literatura de muchos sabios lo llaman 7 Kojot Tumah, las 7 fuerzas de la Tumah. Es todo parte de lo mismo. ¿Sí? Es realmente lo mismo. La Gemara tiene un lenguaje muy sencillo. La Gemara no es un tema, es un tema de anécdotas, nada más. No da muchos indicios, no dice cómo lo venció, pero él explica que la anécdota de Rabá Bar Yaakov es lo mismo que se llama en otra literatura. Después, muy posterior, lo llamaron 7 fuerzas de Tumá. ¿Okay? Nosotros también habla de ellas. Todas son insinuaciones, alegorías de lo mismo. Y las 7 Kojot Tumá, las 7 fuerzas de impureza, es la contraparte de las 7 Kojot Kedushá, de las 7 fuerzas de impureza, que quiere decir las 7 cualidades positivas que tengo yo. Siempre yo voy a tener una proporción o un compuesto particular de lo bueno y de lo malo. Tengo que saber. Gesed, toda midá tiene una contraparte negativa y positiva. Así es como funciona realmente. Es realmente como funciona. En la Kabbalah lo llaman 7 sefirot de Ra. Las 7 sefirot del lado negativo. ¿Ok? Esta es como Spider-Man y Venom. ¿Ok? ¿Ok? O como lo que se acuerda, antes estaba Superman y Bizarro. Que te haya tenido edad, no sé. Era una gran historieta. Aunque Bizarro no era malo, nada más estaba completamente tarado. Pero es una gran idea. Lo que quiere decir es que la realidad es una sola, porque hay un solo creador. Entonces, ¿dónde viene el mal? Si Dios es bueno, ¿no? Ese es el gran problema. Si esta creación es una sola, pero creó un solo creador, ¿de dónde viene todo el mal que yo veo? Ahí mismo. Ahí mismo. Quiere decir que toda es la misma cualidad. El problema es que su proporción es equivocada. Por eso se llaman midot. Proporciones, medidas. La cualidad de Gesed es siempre la misma. Nada más que a veces lo utilizo tan mal que se vuelve una fuerza de Tumá, impureza. El din en sí mismo es muy bueno porque con él Dios hizo el mundo. Pero el din es lo que hace que la gente haga las guerras. Quiere imponer su din, el dominio sobre los demás. Todo lo que hay en el mundo es siempre lo mismo. Nada más que depende cómo es utilizado, depende cómo es concebido, depende cómo es personalizado, actualizado nuestra personalidad, que se vuelve negativo positivo. Rabaja seguramente comprendió este principio y cada vez que rezaba estaba enfocando un aspecto particular de lo que él mismo entendía que era el problema. Que ni siquiera había entendido, porque nada más Rabaja fue el que lo derrotó. Y cada uno de estos profetas, que dio un nombre a Yetzará, él estaba revelando una dimensión que el otro no había hecho patente. ¿Por qué se reveló más ese aspecto? ¿O porque ellos lucharon más contra ese aspecto? Solamente Joel es ya al final. Entre los profetas va de... Bueno, tenemos a Hashem, tenemos a Moshe, tenemos a David Amelech, tenemos Shlomo. Son 4. Y luego tenemos 3 profetas. Yehezkel, Isaías, Yeshayahu y Joel. Y la Gemara se queda con el último, con Joel.
Y la descripción que yo hizo del Yetzer Hara es muy aleccionadora, es muy curiosa. ¿Qué es el Yetzer Hara? Ya ni siquiera le doy una palabra de nada, le doy una palabra simplemente del oculto. Ya no es una descripción de nada que haga. No es de piedra, no es de Atzefoní. La Gemara precisa, ¿por qué llama Atzefoní? Porque Tzafun Beomet Belibo Shel Adam. Si crees que no es parte de ti, te equivocas. Es lo más sutil que tienes en tu corazón. Quizás todo el mundo pensaba que era algo con lo que se podía luchar y dijo, está permanentemente así. Ahora, sobre Yetzer Hara hay varias Gemarot, varias discusiones en la Gemara sobre qué es. Jacob vino, por ejemplo, luchó contra el Yetzer Hara y según una opinión, no sé, Julín, se le apareció como otro Mijajam el Yetzer Hara. Y según otra opinión se le apareció como un idólatra. Siempre los sabios van a tratar de entender qué es el Yetzer Hara en función de cómo la Gemara describe ciertos encuentros entre sabios o entre personajes bíblicos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Yes. ¿Qué aspecto del Yetzer Hara es el que domina actualmente en la vida de Rabbi Jacob? Todos. Simultáneamente. Pero entonces, ¿cómo? Porque dijiste hace rato que había que intentar descifrar cuál es el que más en este momento para saber, porque cuando... Cada quien tienes que conocer qué es lo que te motiva. En cada inclinación venció uno, no los 7 de golpe. Exactamente, pues, esa es toda la cuestión. Ahora, tú tienes que saber cuántos aspectos de tu personalidad están siendo operantes en un momento dado. Bien dijiste, yo dije los 7, ¿ok? Realmente puede ser nada más uno, puede ser que hoy, ahorita a las 9:30 o 10:30, está operando un Yetzer Hara, un solo aspecto, puede ser 4. Cada persona tiene que saber, a raíz de estos nombres, tiene que uno meditar. Pero la forma de comprender esto es meditar. Si quieren les dejo aquí la Gemara, o les envío las fuentes bíblicas, el chapter and verse, el capítulo y el versículo, para que uno medite. No es nada misterioso. El lenguaje del Tanaj es muy ambiguo, pero siempre es muy rico. Llamarlo piedra, por ejemplo, yo lo interpreté como falta de sensibilidad. ¿Okay? Otros comentaristas dicen, es la dureza con la cual te opones contra él, que te rebota siempre con una piedra, que no lo puede... Puede ser que quisieran decir que hay que limarlo. ¿Okay? Todo el lenguaje bíblico es extremadamente alusivo, son alusiones simplemente, son insinuaciones. Esa es la riqueza de su lenguaje alegórico. Pero sí te dice cosas. En cuanto uno piensa qué significa ¿qué significa el prepucio? Piénsalo, dale vueltas a la palabra. ¿Okay? Orla. Utilizas, es decir, investigas en qué contexto la Torah utiliza la palabra orla y dices, ya entendí, se refiere a eso. Entonces ahí uno descubre qué significa este aspecto. Y uno tiene que analizarse y decir, a ver, es que tengo realmente... Puede ser que alguien no tenga mucho de un aspecto. Puede ser que yo no tenga un corazón de Eben. Pero tenga yo para mí, ya es un gran tamé. Eso cada persona, todas las midot son cosas... Yo las llamé proporciones en vez de medidas. ¿Por qué las llamé proporciones? Porque nadie tiene la misma proporción ni de Yetzer Hara ni Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu no tenía la dimensión de Tzefoní que el profeta Joel reveló. Ni siquiera no hay expresión. Entonces cada quien tiene que saber en su interior, y recuerden, en cada época humana Yetzer Hara va a ser distinto, porque nunca es igual. Yo tengo una pregunta. Cuando dices que tienes que alimentar el Yetzer Hara, quiere decir que le tienes que hacer, o sea, al tú decir que lo tengo que alimentar, yo me imagino que a lo mejor tengo que dejar, a lo mejor que
que... Lo dijo Shlomo Amelech, Bueno, lo dijo Shlomo Amelech, que a lo mejor tienes que dejar que haga, que actúe sobre ti de vez en cuando. Es una vieja idea que después los Baalei Musar, los sabios de Musar, retomaron. El Yetzer Hara es insaciable. El Yetzer Hara es una forma de nutrición. El Yetzer Hara se quiere nutrir a lo que yo soy. A veces lucho contra él y genero cosas contraproducentes en vez de... Por eso dice, si necesita pan, dale un poco de pan. Si necesita agua, dale un poco de agua. Lo que dice es, capítulo 25 de Mishlei, no lo invento yo. No me hubiera atrevido a decirme, oye, alimento Yetzer Hara, que si no estoy en el antro. ¿Okay? Pero Shlomo Amelech y luego los sabios dijeron, la frase esta, Behu Yeshalem Lach, Hashem te lo va te lo va a compensar, quiere decir que la única manera a veces de luchar contra Yetzer Hara. Por eso es un tipo de Yetzer Hara distinto del de la Eve, quizás el de la piedra hay que romperla simplemente, pero este tipo de Yetzer Hara es aquel que se debe nutrir. Bueno, lo que da a entender, digamos, a 7 cabezas, entonces Hashem te está dando un libre albedrío, ¿qué es lo que tienes que hacer? En todo el libro albedrío, quiero decir, lo que se está dando es una especie de manual. Albedrío siempre, ese es el presupuesto básico de todo. Puede ser malo, puede ser bueno. Sí, pero cuando me dice, mira, es como, digamos que tú eres un guerrero, estás a la mitad de una enorme sala y te dicen, mira, hay 7 puertas. ¿Ok? Tienes aquí la espada, tienes que poner atención a cada una de las puertas. Va a salir un enemigo ahí, va a salir otro guerrero que se va a poner a ti. Te están diciendo, mira, en la puerta de color verde sale un guerrero verde, sale un ninja verde. En la puerta de color rojo sale uno rojo. Lo que está diciendo es una especie de manual. Debes saber que el Yetzer Hara no es unitario. Mejor dicho, es una sola cosa, sí. Es un principio negativo, pero cómo se expresa en tu vida es distinta. Nunca será lo mismo una piedra que un obstáculo en el camino. Nunca será lo mismo una orla que una cosa, que un tapón, que un tintum. Son cosas distintas, tienes que saber. Si vas a luchar contra este, a mí me encantan las películas de chinos, de artes marciales. Me encantan, realmente me encantan. Durante muchos años no les entendía, no me gustaban los chinos, un poco chino, los otros no me gustaban. Y últimamente no sé por qué alguien me habló de no sé qué. Ya verá un actor que se llama Jet Li, no se los conozcan, y tienen su jojma los chinos porque a veces lo ponían a pelear contra distintos enemigos. El tipo de espada que tenían que utilizar era distinta, el tipo de golpes era distinto. Con uno de repente empezó a boxear, era con un monje, empezó a boxear. El monje se aturdió un poco, porque estaba, en vez de ponerse en una posición artificial, que no conozco, estaba boxeando. Y entonces, el mensaje que yo saqué es, nunca es lo mismo pelear contra este enemigo que contra aquel. Debo saber. ¿Okay? O sea, el enemigo siempre tiene 7 rostros. Vamos a ponerlo más sencillo. El enemigo que yo llevo dentro tiene 7 rostros, tiene 7 nombres. Hay 7 Ariels distintos. ¿Okay? Y cada uno de nosotros tiene eso. Yes. Resumo yo en general toda esta plática en la búsqueda del ser humano, del hombre, por su conocimiento, o sea, desde Sócrates, como conozca a ti mismo, después se pudiera pasar por Spinoza en su ética basada en la geometría, vamos, donde están todas los impulsos del ser humano bondadosos y la maldad, etcétera, con su respectiva medida, etcétera, etcétera, ¿no? Pasando por la búsqueda de la psicología, del conocimiento de... Sócrates nunca dio un sistema depurado de cuántos son aspectos. Ahora, Spinoza lo intentó.
justamente hablaba de las pasiones y cómo eran pasiones diferenciadas. ¿Okay? No me corresponde tener una equipalla encima, ¿no? Hablar bien de Spinoza, pero sí, Spinoza trató de entender esta cuestión de los midot. Se dio cuenta de que el mundo funciona en base a midot, los atributos divinos. Ya que él asimilaba a Dios a la naturaleza, entonces, si yo postulaba X atributos a la creación, al creador, entonces también esos atributos están presentes en la creación. Y sí intentó dar una diferenciación. Los 7 pecados capitales, que han escuchado el concepto, es exactamente lo mismo. En la tradición cristiana ignoro quién lo originó. Puede ser que venga desde la época de Hazal, que pasó por ahí, desde la época de los sabios. El caso es que la Iglesia Católica también intentó, sus sabios, Tomás de Aquino, entonces intentaron saber cuántos aspectos tiene el vicio. Y la idea de 7 es esencialmente universal en la tradición que viene de la Torá, porque la Torá nos habla de 7 constantemente, ¿no? ¿Okay? Es lo mismo los 7 pecados capitales. ¿Y es otro? A mí me parece que, cuando hablamos de Yetzirah, a veces como que lo definimos como lo que entendido, es como algo como externo o que afecta a nosotros, pero lo que estás tú demostrando es que es un sistema. El momento es un sistema, una cualidad negativa puede tener una parte positiva, porque puedes contrarrestarle, lo que tú buscas es el equilibrio. No el equilibrio, no busca el equilibrio. La Torah no busca el equilibrio, la Torah busca la derrota de Yetzirah. Realmente la Torah es un sistema de desequilibrio fundamentalmente. ¿Por qué? Lo que buscas es sublimar o controlar o depurar al Yetzirah. No se trata de equilibrar la personalidad, se trata de hacerla similar a Hashem. Hashem no está equilibrado. Hashem es el más desequilibrado posible que haya. Porque Hashem dice que es todo. Equilibrio es que hay bien y mal. Es yin-yang. Hashem representa el todo. Por eso toda la creación es un desequilibrio muy grande, porque cada día de la creación Hashem dijo que era todo. No digo que era todo Berra. El todo Berra entró después. De lo que quieres hacer es no equilibrar, sino, en todo caso, a veces, incorporar. Hay aspectos de la creación que yo no puedo negar. Es lo mismo aquí lo que dijo el Somé. Tú no puedes a veces completamente eliminar el mal. A veces tienes que incorporarlo a ti. Un pequeño soborno al Yetzirah. Nada en la creación pierde su sentido. No, pero justamente en ese momento ya es funcional. Porque en el momento de equilibrar luego es una función, y una función se vuelve equilibrado. Aunque sea, aunque tengas y perteneciendo a esa cualidad, voy a llamar así negativa. Yo lo veo como una versión funcional de una función matemática. Como una ecuación, ¿tú lo ves? Pero... O sea, bueno, sí. Bueno, la palabra, quizás no te entiendo. La palabra equilibrio me dice a mí que debe haber los dos presentes. La Torah no quiere que haya dos presentes. Cuando hablas de el Mesías que va a llegar al mundo, estás hablando de un desequilibrio fundamental. Quieres que la balanza derecha gane y no la izquierda. Quieres que gane un aspecto de la ecuación, no los dos. Es un binomio hoy en día por nuestra incapacidad de resolver la ecuación. Así lo tengo yo. Tengo dos equivalentes. Entonces, y estoy barajeando los dos. Pero la Torah, al revés, la Torah quiere que sepas cómo funciona el Yetzirah para sublimarlo y que se convierta todo en Yetzirah todo. Eso es el objetivo. La Torah no quiere que yo a veces sea un día bueno y un día malo. ¿Cómo dice Ramjal? Si la Torah quisiera el equilibrio en la creación, pues a veces te portas bien, te portas mal, ¿no? Y al final sacamos la estadística 50-50, te portaste bien. La Torah no quiere eso. Los mismos que hacemos son para que sea yo un desequilibrado. Quiere decir que yo pese la balanza sobre el bien y no sobre el mal. Gracias. No, una pregunta. El ser humano, yo lo entendí ahorita que el ser humano nace ya con Yetzirah. El ser humano nace malo. Y entonces... Yetzirah, no. Una tendencia mala. Él dice Yetzer lev ha'adam ramino. No dice Hayelet hurra. Dice Yetzer. Ahora, les voy a hacer una precisión.
La palabra Yetzer, ¿no? Para que entiendan los versículos. Decimos Yetzer. Ok, Yetzer. Es evidente. Okay, Yetzer. Cuando decimos Yetzer, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué es esa palabra, Yetzer? Asheratzah, ¿qué significa? Creación. No, creación. Forma. La palabra Yetzer viene de formar. Es el sustantivo. Realmente es el participio de formar. La palabra Yetzer significa literalmente lo formado. Así lo explica Rav Hirsch. Es lo formado. Piénsalo como digo. Supuestamente es Hashem hablando. Entonces Hashem debe saber utilizar sus palabras bien. ¿Ok? Hashem es por lo menos habla con hebreo. No dice que el lev del hombre es Ra. No dice que el hombre es Ra. Tampoco dice que su lev es Ra. Dice Yetzer lev a Adán. El Yetzer del corazón del hombre. ¿Cómo se pronuncia? El corazón tiene un Yetzer. Hoy en día hablamos de impulsos y de deseos y I don't know what. ¿Okay? La Torah nunca habla de eso. La Torah es una palabra que se llama Yetzer. Y Yetzer no tiene nada que ver con impulsos. Impulso es cuando veo unas quesadillas ahí, unas quecas muy buenas, eso es lo que tengo un impulso. Tengo hambre ya. Soy un animal. La Torah nunca habla de la animalidad del ser humano. Habla del Yetzer. Bien dijimos lo formado. Es lo que el corazón forma. No son los impulsos. El impulso es lo que mis entrañas me dicen. ¿Ok? Impulso es mi lujuria que yo tengo yo. Mi gula. Aquí lo que es Ra es lo que el corazón forma. Pero sabemos que el natural, el lev, el corazón, representa la facultad del Al-Merid. Es todo el conjunto de procesos mentales que tenemos. Así la Torah lo llama lev. Es lo que el corazón forma, las ideas, los conceptos, las nociones, las actitudes. La Torah nunca habla de que los impulsos del ser humano son aquí así. Porque los impulsos son impulsos. Tienes hambre, tienes hambre. La Torah son las imágenes mentales que te haces de tus necesidades. ¿Okay? Es un conjunto de actitudes, de prejuicios, de falsos valores. Eso es Yetzer. Por eso es un Yetzer, es lo formado. Sería equivalente. ¿Alguien conozca a Platón por aquí? En las traducciones, Platón utiliza una frase que se llama eidos, ¿no? Para la idea, y lo traducimos por formas, porque quiere significar que es lo que el espíritu humano forma, las ideas que se hace de la vida, las imágenes, las cosas que se forman en su mente. Eso es el Yetzer, lo formado por la mente humana. Eso es lo que es Ra. No las pulsiones. Las pulsiones es lo que Hashem ya me implantó con eso. Tengo que controlarlas, pero no es que sea Ra. Yo con lo que yo tengo desde el principio que es Ra, es que en el momento en que el ser humano nace, comienza consciente e inconscientemente a formarse cierta visión de lo que es el mundo. Y eso puede ser Ra. Pero no hay jajamín que digan que Adam Tov, Yetzer Tov Mineura, que el hombre nace bueno y se va contaminando con el tiempo. ¿Todos están de acuerdo en que nace malo? Si el Yetzer Tov, jajamín dicen que entra cuando nos va. Quiere decir cuando él entra le da de la razón. Porque sabemos que le da de la razón porque comienza después de los 50, pero en teoría empieza a los 13. ¿Okay? Después. Estoy comenzando yo a entender que digo, los 50 apenas comienza después de Yetzer Tov. Pero bueno, en teoría entra a los 13. La gente normal entra a los 13. Jacob vino, le entró a los 13. De hecho, es por eso, por ejemplo, que dicen que Esav y Jacob eran idénticos hasta los Bar Mitzvah. Y de repente se separó. Quiere decir, en cuanto los señores comenzaron a reflexionar sobre qué es el mundo, uno adoptó este camino, otro adoptó el otro camino. ¿Okay? Pero a ver, quizás otro día hablamos de su reflexión. Que tengan buenas noches.